Hola a todos, ¿qué tal se os ha dado el tema 2? Como veis, en este tema ya empezamos a hacer más cosas de cálculo, hay que tener más cosas en cuenta, pero bueno, son cálculos que al final, si los vais entendiendo, se van a convertir en cálculos muy mecánicos, porque es como que siempre se va a hacer de la misma manera. Sí que es cierto que nos lo pueden preguntar de una manera o de otra en el examen, pero al final es un poco sota, caballo y rey, ¿vale? Entonces, bueno, en este vídeo, como en el del tema anterior, vamos a resolver algunos de los ejercicios de autoevaluación del libro, ¿vale? No voy a resolver todos, voy a resolver pues, los que me parece que tienen algo interesante que de cara al examen nos puede venir bien. El resto de los ejercicios, hacerlos igualmente. Como vienen resueltos en el libro, pues no vais a tener ningún problema. ¿Ok? Entonces, vamos con el 2.9. Nos dice, la variable x toma los siguientes valores. Nos dan unos valores y nos piden la media aritmética. Vale. Recordamos que la media aritmética, por fórmula, bueno, teníamos dos, sumatorio de n sub i por x sub i partido el total de los datos, o también con las frecuencias relativas. ¿Vale? En este caso, daros cuenta que no tenemos ningún tipo de tabla, simplemente nos están dando los números sueltos. Entonces, como son poquitos números, en vez de ponernos a hacer la tabla, que al final vais a tardar mucho más, para calcular la media, simplemente sumamos todos los valores y dividimos entre el número total de valores, ¿vale? O sea, hacemos 50 más 26 más 35 más 64 más 34 más 28 más 73, 45, 48, 52, 54 y 67. Y dividimos entre el número total de datos que son 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. ¿Vale? Entonces, esto nos quedaría 576 partido por 12, que es 48. O sea que tenemos una media de 48. ¿Que podemos hacerlo en tabla? Por supuesto, ¿vale? Lo que pasa que es lo que os digo, realmente al tener poquitos datos y encima que ninguno se repite, cuando tengamos la tabla, nuestra frecuencia absoluta, el número de veces que se va a repetir cada dato, al final es 1. Entonces es más fácil directamente calcularlo de esta manera. ¿Ok? Bien, vamos con el siguiente. Nos dice el valor de la mediana con los datos del ejercicio 2.9, que es el anterior. Vale, la mediana. Recordad que la mediana, bueno, era el valor central de toda la distribución, donde el que nos dejaba el 50% de los datos hacia abajo y el 50% de los datos hacia arriba. Dependiendo de cómo tuviéramos los datos, lo calculábamos de una manera o de otra. Cuando teníamos poquitos datos, como es el caso, que tenemos, pues eso, que los podemos como colocar en una línea, lo que hacíamos era, primero, ordenarlos de menor a mayor. Entonces vamos a hacer eso. Colocamos primero el 26, luego el 28, 34, 35, 45, 48, 50, 52, 54, 64, 67 y el último 73. Vale, ya los tenemos ordenados. Entonces ahora tenemos que ver si la cantidad de números es pares o impares. Contamos 3 y 3, 6, 3, 9, son 12. Cuando son 12 son pares, entonces cuando teníamos números pares buscábamos los dos centrales. En este caso los dos centrales serían estos dos, que son los que nos dejan hacia un lado 5 y hacia otro lado otros 5. ¿Vale? Y tenemos que buscar el punto medio de estos dos, que es 48 más 50 partido por 2. Esto nos quedaría 49. Por lo tanto, nuestra mediana es 49. ¿Ok? Si hubiéramos tenido datos impares, simplemente era el dato central, el del medio. Ya está. ¿Vale? Bien. Vamos con el siguiente. Nos dice, en la tabla adjunta se muestra la variable número de hijos de las familias de una determinada urbanización. La media del número de hijos en esa urbanización. Vale, nos vuelven a pedir la media. Y en este caso tenemos frecuencia absoluta. Entonces vamos a utilizar la formulita de antes, el sumatorio de la frecuencia absoluta por la X partido el total de los datos. ¿Vale? Como en este caso ya directamente lo tenemos en tabla, pues lo vamos a hacer por fórmula. ¿Vale? Entonces vamos a crear una columna que sea la frecuencia por la X. NI por X sub I. Entonces vamos multiplicando 18 por 0, 0,
26 por 1, 26, 20 por 2, 40, 12 por 3, 36 y 4 por 4, 16. Y vamos a sumar todo esto, porque el sumatorio de todo esto es lo que tenemos que meter aquí arriba, ¿vale? Entonces ese sumatorio nos da 118, así que nuestra media será 118 partido el total de los datos, que sería la suma de todo esto, ¿vale? Que eso serían 80, o sea, partido 80. Recordad que esto siempre es el total de los datos. Cuando sumamos toda la frecuencia absoluta, tenemos ahí el total de los datos. Entonces tenemos que la media sería 1,47. O sea, la B 1,48. Esto os puede pasar que a lo mejor calculéis y en la calculadora, pues eso, de 1,47 y por redondeo o simplemente porque ellos han redondeado de otra manera o a lo mejor han cogido unos números, lo que sea, no es exactamente, pues eso, en 1,47, 1,48, siempre vamos a tender a coger el más cercano. Si hay mucha diferencia, pues ya repasar porque posiblemente hayáis cometido algún error. Pero si no, siempre tirar al más cercano. ¿Ok? Bien, vamos con el siguiente. Seguimos con los datos de antes y ahora nos preguntan que cuál es la moda, ¿vale? Entonces, la moda, recordad que era el dato que más se repetía. Entonces, para eso nos metíamos en la columna de la frecuencia absoluta, siempre en la de la frecuencia absoluta, y buscamos el más grande. En este caso es 26, que corresponde a 1. Por lo tanto, la moda es 1. Cuidado con eso, que la moda no es 26, ¿vale? Como veis, lo tenéis como respuesta el 26, pero la moda siempre es con respecto a la variable x. No es la frecuencia, no es el número de veces que se repite, sino el valor que realmente se repite, que en este caso es 1. O sea, la moda es tener un hijo, ¿vale? No 26. Bien. A ver el siguiente. Seguimos con los mismos datos y nos pregunta la mediana. Vale. Aquí ya tenemos que hacer más cálculos. Cuando teníamos la mediana hemos dicho que dependiendo de cómo nos dieran los datos teníamos que calcularlo de una manera o de otra. Teníamos la opción de muy poquitos datos, que era ordenarlo en una línea y ver el centro y demás, cuando teníamos datos agrupados y cuando teníamos datos sin agrupar, que es el caso. Cuando teníamos datos sin agrupar, lo que teníamos que convertirlo era en intervalos, es decir, en datos agrupados, y aplicar una fórmula, la fórmula de la mediana, ¿vale? La fórmula de la mediana, que era límite inferior más n medios menos n sub d partido n sub c por la amplitud del intervalo. ¿Vale? Recordamos, LI, el límite inferior del intervalo crítico, que ahora veremos cómo se busca. N medios, pues la n es el tamaño de la muestra sin más. N sub d, que es la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. La n sub c, que era la frecuencia del intervalo crítico. Y la I, que es la amplitud del intervalo. ¿Vale? Entonces, vamos a convertir esto en unos datos agrupados, o sea, con intervalos. Entonces, para ello buscábamos siempre la distancia que hay entre un número y otro, en este caso entre el 0 y el 1 hay 1, ese 1 lo dividimos entre 2, 0,5, entonces le sumamos y le restamos 0,5. Esto nos quedaría menos 0,5, 0,5, 0,5, 1,5, 1,5, 2,5, 2,5, 3,5, 3,5, 4,5. Y aquí tenemos nuestros límites exactos. ¿Vale? Aparte, en la mediana también teníamos que calcular la frecuencia absoluta acumulada, que esto nos quedaría 18, 18 más 26, 44, más 20 que serían 64, más 12 que serían 76 y 76 más 4 que serían 80. ¿Vale? Recordad que este total nos daba 80, esto y esto nos tenía que dar lo mismo, porque si no, lo teníamos mal. ¿Vale? Vale, entonces teniendo todo, vamos a buscar ahora el intervalo crítico. Entonces el intervalo crítico, acordaros de que lo sacábamos con esta fracción de aquí, con el n medios. ¿Vale? Entonces hacíamos n partido por 2, 80 partido por 2, que en este caso es 40. Con ese 40 nos íbamos a la frecuencia absoluta acumulada y buscábamos el primero que pasara de 40. En este caso sería el 44. Entonces este es nuestro intervalo crítico. Ahí es donde va a estar la mediana, entre 0,5 y 1,5. ¿Vale? Entonces directamente nos ponemos a calcularlo ya con la fórmula. La mediana entonces será
límite inferior del intervalo, 0,5, más el n medios, que es lo que hemos calculado ahora, 40, ¿vale? Menos la n sub d, que era la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. Si este es nuestro intervalo, el intervalo anterior, pues el 18, ¿vale? Partido la n sub c, que era la frecuencia del intervalo crítico. Nuestro intervalo crítico, la frecuencia absoluta, 26. Pues 26. Y esto por la amplitud del intervalo. En este caso, la amplitud del intervalo sería 1,5 menos 0,5. Límite superior menos límite inferior, que es 1. ¿Vale? Así que tenemos que la mediana sería 1,35. ¿Vale? Así que es la D. Recordar que, ¿qué quiere decir la mediana? Si nosotros tenemos el valor mínimo y el valor máximo, nuestra mediana, que es 1,35, quiere decir que el 50% de las familias tienen 1,35 hijos o menos y el 50% de las familias tienen 1,35 o más. ¿Vale? Esa sería la idea. Bien. Vamos con el siguiente. Continuando con los datos del ejercicio 2.11, o sea, lo anterior, a la puntuación x igual a 2, ¿qué percentil le corresponde? Vale. Voy a utilizar esta tablita que ya la tenemos calculada, porque para los percentiles necesitamos lo mismo que necesitábamos en la mediana. ¿Vale? Entonces me quedo con eso. Vale, nos da la puntuación y nos pide el percentil. Entonces, acordaros que para los percentiles teníamos dos fórmulas. Si nos pedían el percentil correspondiente, percentil 25, percentil 66, percentil lo que fuera, que era una fórmula, o si nos daban la puntuación y nos pedían el percentil correspondiente, que era otra, que era la de la K. ¿Vale? Entonces, en este caso es la de K y la formulita es esta. ¿Vale? Las letritas, un poco lo mismo que teníamos en la mediana, límite inferior del intervalo, la frecuencia del intervalo crítico, esta que sería la acumulada hasta el intervalo anterior, la amplitud del intervalo, la n, que es el total de la muestra, y lo único, la p sub k, que simplemente va a ser la puntuación que ellos nos den, que en este caso sería el 2. ¿Vale? El resto de las cosas, pues normales y corrientes. Entonces, cuando teníamos la puntuación, igualmente tenemos que buscar dónde está el intervalo crítico. En este caso, el intervalo crítico sería este de aquí, que es donde está el 2. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos ubicado el intervalo crítico, no tenemos más que sustituir. K sería igual a... Sería el P sub K, que es la puntuación, 2, menos el límite inferior del intervalo, 1,5, por la frecuencia del intervalo crítico, ¿vale? La frecuencia del intervalo crítico, que sería 20, que es donde está nuestro percentil. Partido la amplitud del intervalo, que sigue siendo 1, más la n sub d, que era la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. Si este es nuestro intervalo crítico, el intervalo anterior, pues 44. Todo esto partido la n, que es 80, y todo por 100. ¿Vale? Todo esto se podría hacer directamente todo junto en la calculadora sin problema. Si no podéis, pues simplemente hacéis la parte de arriba y luego lo dividís entre 80 y ya está. Pero ya os digo que todo en la calculadora que yo os dije, perfectamente podéis hacerlo. Entonces, K nos da 67,5. Daros cuenta que esto es el percentil. Los percentiles de normal siempre los vamos a aproximar a un número entero porque no tenemos un percentil 67,5, o es 67 o es 68. ¿Vale? Entonces, de normal, pues aproximamos, en este caso, a 68. ¿Vale? Así que sería la A. ¿Qué quiere decir esto? Pues si tenemos el percentil 68 por aquí, que implica un 2, quiere decir que hay un 68% de familias que tienen 2 hijos o menos y hay un 32% de familias que tienen 2 hijos o más. ¿Ok? Bien. Vamos con el siguiente. Ahora nos dice, seguimos con los mismos datos, el primer cuartil. Vale.
A ver. Vamos a volver con la tabla, exactamente la misma, porque nos sigue valiendo. Sería esta. Vale. Nos piden el primer cuartil. Acordaros que los cuartiles no podemos calcularlos directamente porque no tenemos una fórmula como tal. Entonces, el primer cuartil, que es el cuartil 1, nuestra equivalencia es que el cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25. Recordad que los cuartiles eran los que nos dividían en 4 partes iguales, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, cada trocito es un 25%. Por eso el cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25. ¿Vale? Entonces, la idea es buscar el percentil. Para el percentil, la formulita que tendríamos que utilizar era esta, que era como la mediana, que buscábamos el intervalo crítico, una vez que teníamos el intervalo crítico, sustituíamos y ya está. ¿Cómo buscábamos el intervalo crítico? Con esta formulita, con esa fracción, lo de n por k partido por 100. La k, recordad que era el percentil que fuera, en este caso el 25, y la n el tamaño de la muestra. ¿Vale? Entonces sería n por k partido por 100, sería 80, que es la n, 25, que es k, partido por 100. ¿Vale? Y esto nos queda 20. Esto solo es la posición, esto no es percentil ni es nada, simplemente es la posición. Entonces, con ese 20 nos vamos a meter en la columna de la acumulada y vamos a buscar el primero que pase de 20, que en este caso sería el 44. Entonces, este de aquí sería nuestro intervalo crítico. Una vez ubicado el intervalo crítico, ya es sustituir en la fórmula del percentil. El percentil 25 sería igual. Límite inferior del intervalo, ¿vale? Pues 0,5 más, abrimos paréntesis, la fracción para buscar la posición, que ya la hemos calculado antes, que era el 20, menos la n sub d, que era la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. En este caso, el intervalo anterior, pues 18. Partido la n sub c, que es la frecuencia del intervalo crítico. El intervalo crítico, su frecuencia absoluta, 26. Y todo esto por la amplitud del intervalo, que es 1. Entonces calculamos esto y nos da 0,58. ¿Vale? Así que sería la C. ¿Qué quiere decir este 0,58? Como corresponde al percentil 25 o al cuartil 1, esto es 0,58, ¿vale? Esto es un 25% y esto es un 75%, ¿vale? Entonces, por debajo del cuartil 1 queda el 25% de las familias y por encima el 75%, ¿vale? Bien. Vamos con la siguiente. Ahora ya cambiamos de ejercicio. Nos dice en el histograma adjunto se muestra la distribución de la variable edad de los 100 participantes de una investigación. En el eje horizontal se recogen los límites exactos de los intervalos X y en el eje vertical la frecuencia absoluta n sub i. Vale, importante esto, recordad lo de la X y lo de la Y. El eje de abscisas, que es el eje horizontal, que es donde de normal está la X, y el eje de ordenadas, que es el vertical, que es donde están las frecuencias. En este caso nos lo dice en el enunciado que la frecuencia es la absoluta, la n sub i. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo todo a una tabla. Entonces, en este caso tenemos los límites exactos, que sería 25,5, 35,5, 35,5, 45,5, 45,5, 55,5, 55,5, 65,5 y 65,5, 75,5. Vale. Y luego tenemos nuestra frecuencia absoluta, que sería el número de veces que se repite cada intervalo. Entonces tendríamos que esto es 7, 21, 42, 20 y 10, que directamente es lo que nos da la tabla. ¿Vale? Esto ya tenemos los datos de la gráfica montado en tabla. Ahora ya podemos calcular la moda, que es lo que nos preguntan. Entonces, para la moda, cuando teníamos intervalos, buscábamos el intervalo modal, que era el intervalo pues, de mayor frecuencia absoluta. En este caso sería que se repite 42 veces, entonces sería este nuestro intervalo modal. Recordad que para buscar el intervalo, o sea, para buscar la moda dentro del intervalo era el punto medio.
Entonces el punto medio simplemente es buscar hacer el límite superior, que sería 55,5, más límite inferior, 45,5, partido por 2. Y esto nos da 50,5. Entonces nuestra moda, que es el punto medio, sería ese 50,5. Vale, la moda es 50,5. ¿Ok? Bien. Vamos con el siguiente. Nos dice, continuando con el histograma del ejercicio anterior, la edad media de los participantes es... Vale, vamos a ver. Como nos pide de los mismos datos, ya los hemos sacado en la tabla, pues eso es lo que vamos a utilizar. Bien, una vez que tenemos esto, ahora nos estaban pidiendo la media. Vale, recordad que la media era el sumatorio de la frecuencia por la X partido el total de los datos. Vale, cuando tengamos datos agrupados, lo que necesitamos sacar es el punto medio del intervalo, porque si no, no vamos a poder trabajar para calcular la media o para calcular las cosas. Entonces, vamos a sacar el punto medio, que va a ser como nuestra X. Simplemente, como lo hemos hecho antes, el límite superior más límite inferior partido por 2. ¿Vale? Esto nos quedaría 30,5 el primero, luego lo siguiente 45,5 más 35,5 entre 2, así con todos, ¿vale? 40,5, 50,5, 60,5 y 70,5. Y una vez que tenemos esto, ya sí que podemos hacer la columna típica para hacer el n sub i por x sub i. Frecuencia absoluta por la x. Entonces vamos haciendo 7 por 30,5. ¿Vale? Eso nos daría 213,5. Ahora 21 por 40,5. 850,5. 42 por 50,5, que es 2121. Luego 20 por 60,5, 1210. Y 10 por 70,5, que sería 705. Sumamos todo esto. También vamos a sumar la frecuencia absoluta para tener el total de los datos. El total de los datos va a ser 100. Y el sumatorio de la frecuencia por la X, que son 5100. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, pues ya sustituimos en la fórmula el sumatorio 5100 partido 100, que es 51. Pues tenemos que nuestra media es 51. ¿Vale? Como veis, al final siempre son como muy mecánicos los ejercicios. Una vez que tenéis claro la fórmula, que al final eso lo tenéis en formulario, entonces no hace falta que os lo aprendáis ni nada, siempre es un poco la misma historia. Lo único, pues tener muy claro si nos están dando ejercicios con intervalos, si nos están dando datos sin agrupar o lo que sea. Pero al final es un poco siempre la misma historia. ¿Vale? Vamos al siguiente. Siguiendo con el histograma del ejercicio 2.16, ¿cuál es el valor de la mediana? Vale, vamos, como tenemos ya todo esto calculado, me cojo solo esta parte, porque la de n por x para la mediana, esa no me interesa. Me interesa esta. ¿Vale? Entonces, vale, teniendo esto, cuando nos piden el valor de la mediana con intervalos, recordad que la mediana por fórmula es límite inferior más n medios menos la n sub d, que es la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, partido n sub c, que es la frecuencia del intervalo crítico, por i, que era la amplitud del intervalo. Entonces, como siempre, lo primero tenemos que sacar la frecuencia acumulada, que no la tenemos. Entonces, la frecuencia acumulada sería 7, 7 más 21, 28, 28 más 42, que serían 70, 70 más 20, que serían 90, y 90 más 10, que serían 100. Y una vez que tenemos esto, ahora sí buscamos el intervalo crítico. El intervalo crítico buscando n medios, n partido por 2, que serían 100 partido por 2, que es 50. Con este 50 nos metemos en la acumulada y buscamos el primero que pasa de 50, que sería el 70. Entonces, este de aquí sería nuestro intervalo crítico. ¿Vale?
Y ahora ya, una vez ubicado el intervalo crítico, es sustituir. Mediana sería igual a límite inferior del intervalo, pues 45,5. 45,5 más el n medios, que es 50, menos n sub d, que era la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior y acumulado 28. Partido la n sub c, que es la frecuencia del intervalo crítico, que es 42. Y por la amplitud del intervalo, que tendríamos que calcularla, la amplitud sería 55,5 límite superior menos 45,5, que es límite inferior. Esto sería 10. Así que esta mediana nos da 50,74. Así que sería la B. Vale, vamos con el 2.19, que nos dice con los datos del ejercicio 2.16, el percentil 90 es igual. Vale, cogemos de nuevo la tabla que teníamos de antes. Bien. Y como nos pide el percentil 90, sabemos que por percentil tendríamos límite inferior más n por k partido por 100 menos la n sub d, que es la frecuencia acumulada hasta el límite anterior, hasta el intervalo anterior, la n sub c, que sería nuestra frecuencia absoluta en el intervalo crítico, por la amplitud del intervalo. Bien, entonces, lo primero que habría que buscar sería la posición del percentil 90. La posición n por k partido por 100, sabemos que la n es 100, el percentil es 90 y partido 100. Por tanto, esto nos da 90. Nos meteríamos en la acumulada con eso, y este es un caso que es un ejemplo importante porque suele salir varias veces en los exámenes de esta manera. Si os dais cuenta, justo la posición nos coincide con uno de los valores de la acumulada. Veis que justo nos coincide aquí. Entonces, cuando nos pase esto, ya sean los percentiles o en la mediana o en los cartiles o lo que estemos calculando, siempre que nos pase eso, que la posición nos coincida justo con una acumulada, directamente el valor que estemos calculando va a ser el límite superior del intervalo. O sea, en este caso, 65,5. Y no tendríamos ni que hacer fórmula ni nada. ¿Vale? Directamente siempre que coincida. ¿Vale? Si no, lo podríamos hacer por fórmula y nos daría lo mismo, pero tendríamos que coger como intervalo crítico el primero que pase de 90, que sería este, y hacer la fórmula. Pero es más fácil, siempre que nos coincida la posición con un valor en la acumulada, directamente el valor del percentil que estemos calculando, la mediana o lo que sea, va a ser el límite superior de ese intervalo, 65,5. ¿Ok? Bien. Y por último nos dicen que seguimos con el mismo ejercicio y nos preguntan el valor del segundo decil. ¿Vale? Entonces, segundo decil, el decil 2 es lo mismo que el percentil 20. Entonces es el percentil 20 el que tendríamos que calcular. Entonces lo mismo, hacemos la formulita, P sub k es igual al límite inferior más n por k partido por 100 menos la n sub d, que es la acumulada hasta el intervalo anterior, n sub c, frecuencia del intervalo crítico, y la amplitud del intervalo. Entonces buscamos posición, n por k partido por 100, la n es 100, la k es 20, partido por 100, en este caso 20. Entonces con ese 20 nos metemos en la acumulada y buscamos el primero que pase de 20, que sería 28. Entonces ese es nuestro intervalo crítico. ¿Vale? Una vez que tenemos el intervalo crítico, sustituimos en la fórmula. Entonces el percentil 20 será límite inferior del intervalo, 35,5, más lo que es la posición 20, menos la acumulada hasta el intervalo anterior, que sería 7, partido la n sub c, que era la frecuencia del intervalo crítico, 21. Y todo esto por la amplitud del intervalo, que ya la hemos calculado antes, pero bueno, 45,5 menos 35,5 es 10. Entonces calculamos esto y el percentil 20, que es lo mismo que el decil 2, nos daría 41,7, es decir, la B. ¿Ok? Como veis, todos al final son muy mecánicos. Una vez que entendemos cómo se calcula, cuál es el procedimiento para calcular un percentil o una mediana, al final es siempre lo mismo.
tener en cuenta muy claro dónde nos tenemos que meter, que nos tenemos que meter en la frecuencia acumulada, no en la frecuencia absoluta, las letritas, tener muy claro cuál es cada una para no confundirlas y demás. Pero al final, una vez que tenéis eso claro, los ejercicios van a ser muy mecánicos, por lo menos los de este tema. ¿Ok?